Batista es un niño muy pobre, inclusive descalzo, en Banes, en aquel momento. No tenía ahí, la madre había muerto y tenía un padrino que le dijo, chicos, la única oportunidad de esto sería el ejército. Pero por amistad en aquel momento había un tren que llegaba hasta Banes y cuenta la historia que él, inclusive descalzo, le daban algo para que ayudara a sacar, que era un fanguero, para salir los bueyes de allí, y logra caer de retranquero en un tren como un part-time, con el farol, tú sabes que alumbraban para decirle hasta el tren parara. Y estuvo un tiempo de retranquero en Banes. Pero el padrino le dijo, chico, yo creo que la mejor manera es meterte al ejército. El ejército es, si tú quieres, estudia, si no, no. Y él fue. Y por las noches se ponía a estudiar mecanografía y taquigrafía, que en aquel momento era. Y fue a unas oposiciones como a los 6, 8 meses ya de tal, para cabo del ejército. Y vino entonces, vino para La Habana y entonces se puso por la noche en una academia y logró los galones de sargento. Como fue un buen taquígrafo, logró estar en el Estado Mayor y da la casualidad de sargento taquígrafo. Él hizo mucha amistad con Carlos Prío, Chivá, Rubén de León, que eran los del directorio del 30. Entonces los consejos de guerra que le hacían a estos estudiantes, él era el sargento taquígrafo. Y muchas oportunidades, me contaba Rubén de León aquí, muchas oportunidades. Él después le decía, mira, copié cómo es el juicio de ustedes y les daba copias para que ellos supieran cómo defenderse. En eso viene la renuncia de Machado el 12 de agosto, ya las Fuerzas Armadas no cobraban hacía 2 meses, las polainas eran de lona y los cuarteles eran de madera. Y entonces había disgusto en las Fuerzas Armadas, disgusto entero. Él no tenía tropa ninguna, ni mandaba. Quien tenía tropa era Pedraza, José Eleuterio Pedraza, que ese sí era sargento de activo de línea. Él no tenía porque él era de taquígrafo. Pero se reunían los militares. Quien debió haber sido el líder, era el presidente del Club del Estado, Pedro Rodríguez. Es el que debió haber sido el líder. Pero lo habían mandado a Matanza y no tenía, quizás le faltaba el ímpetu ese de líder. Y ese día se muere un cabo y Batista es el que despide el duelo en el cementerio. Con la voz aquella de dirigente grande, se reúnen todas las clases, los sargentos, en aquel momento, con el directorio del 30. Y en ese momento, primero tuvo unas horas de presidente de Cuba, al irse Machado, general Herrera, unas horas nada más. Después, Somervell, que es el embajador americano que interviene en esto, sugiere que el hijo de Carlos Manuel de Céspedes sea el presidente. Es unas horas, no tenía la envergadura esa que hacía falta en aquel momento. Y entonces hay lo que se llamaba los quintos, los 5 que mandaron, que eran Porfirio Franca, Sergio Carbó, Grau San Martín, me falta uno de aquí, ahorita seguro que me acuerdo, que eran 5 que mandaba. Carbó en ese momento era el ministro de Defensa dentro del grupo aquel de Grau. Y al ver que los oficiales del Ejército Superior no venían por no ponerse a la altura de los sargentos que en ese momento controlaban el ejército, salvó Batista, que llevaba la voz cantante en el grupo. No, déjame decirte que los oficiales superiores se metieron en el Hotel Nacional y se cerraron allí y de ahí mataron a mucha gente porque eran grandes tiradores por las aspilleras de los cañones. Y Batista entonces, sargento, Carbó le dijo, de sargento no te va a recibir el embajador americano Somervell como sargento, va a haber que hacerte oficial. Y hay un telegrama famoso que la historia recoge, que dice se ha hecho cargo del ejército un sargento llamado Batista. Carbó lo hace coronel para que lo pueda recibir el embajador americano. ¿Me entiendes? Esa es la historia de por qué. Ya después
esa historia reciente. El de coronel entero en Cuba. Tú sabes que después aspiró, llegó a ser presidente, le entregó a Grau San Martín en el año 44, que era una... Por ejemplo, que hay una anécdota que no sé si será verdad, pero me la contó el general Benítez, que la noche que Batista, el grupo de Batista pierde y Grau gana, Benítez le dijo a Batista, yo si usted me lo ordena, cambio la votación esta noche. Y Batista le dijo, ¿y después quién te quita a ti?